quiero comenzar la jornada con un recuerdo muy especial a nuestra compañera Carmen Lozano. Este no es un momento no la recordamos para ponernos tristes, sino que queremos tenerla presente como, pues eso, como una acción de gracias, como una vida entregada que ha tenido para las mujeres de Chirivella, porque al final de nuestra trayectoria de vida, lo que importa, lo que realmente queda, es la contribución que hemos hecho para dejar este mundo un poquito mejor. Y aquellas mujeres que lo han hecho, solo podemos más que estar agradecidas. Decía que el compromiso con la igualdad, que es el que preside estas jornadas, que pretenden ser un espacio de formación tan necesaria, ¿no?, para combatir esos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia de género. Un espacio, además, que pretende ser de reconocimiento de aquellas mujeres relevantes que han abierto brechas en este sistema patriarcal, ¿no?, y que esas brechas nos han permitido a las demás ir detrás, siguiendo, continuando ese camino. También es un encuentro importante para la sororidad, ¿no?, para recuperar esos besos y abrazos que la pandemia nos robó, pero que ahora nos estamos como ensañando, ¿no?, devolviéndonos. Y también es un espacio institucional, una apuesta por los poderes públicos, porque necesitamos el mantenimiento de estas jornadas, necesitamos políticas públicas con perspectiva de género y sobre todo presupuestos que hagan que esas políticas no se queden en anuncios, ¿no?, o en papel mojado. Por eso queremos agradecer muy especialmente a la corporación vuestra presencia, y también en esta ocasión agradecer muy especialmente a nuestra concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Chirivella, Rosa Rausell, a la que damos la palabra. Pues buenos días. Simplemente agradecer la presencia de todas las personas que están ahí aquí compartiendo con nosotras esta jornada de hoy. Ya van 12 y vamos a seguir trabajando porque haya muchísimas más. La verdad que tenemos un tejido asociativo de mujeres espectacular en Chirivella. Solamente hay que ver cómo han decorado, bueno, esta sala con todo el cariño, con toda la ilusión, con todo el mimo. Esto tiene muchísimo trabajo, se va preparando durante todo el año, así que muchísimas gracias a todas ellas, porque sin ellas esto no sería posible. Y es verdad que el compromiso del equipo de gobierno con trabajar la igualdad, la violencia de género, pues es al 100%. Todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Vemos los datos que hay en día de mujeres asesinadas, de violaciones, un montón de problemas que tenemos, y vamos a seguir trabajando en ese camino. Así que nada, pues muchísimas gracias y supongo que estaréis como yo muy emocionada de ver a tanta gente comprometida con la igualdad y con muchísimas ganas de escuchar a los grandes referentes de máximo nivel que nos acompañan hoy, como son Mónica Lario y Elena Simón. Así que vamos a disfrutar de este día. Muchas gracias. Buenos días, deseo buenos días a todas y a los todos que también tenemos hoy. Bueno, este es un acto importante de nuestra jornada porque, como decía Esther, en la Casa de la Dona cada año traemos siempre aquí a una persona importante, a un referente, a una mujer sabia que nos ayuda a analizar el mundo que nos rodea, la vida, desde una perspectiva feminista. En ese sentido, pues hoy contamos con la ponente Mónica Lario Gavilán, de la que luego os daré unos datos. Nada más deciros que, bueno, que esta ponencia nos lleva a tratar un tema que tenemos en la agenda últimamente, desgraciadamente, es de mucha actualidad. Ella ahora nos contará.
Pero es verdad que estamos todas preocupadas porque la pornografía está siendo la forma de socializarse las personas jóvenes en su sexualidad. Y estamos también preocupadas porque la sociedad no está dando una alternativa, no hay una educación afectivo-sexual ni en la escuela ni en las familias. Es más, incluso hay quien dice que eso es ideología, por lo tanto no estamos en un momento, digamos, ideal para combatirlo. De todo esto nos hablará ella, de las cifras que tiene actualizadas sobre la cantidad de jóvenes, la edad a la que llegan a la pornografía, el porcentaje de mujeres y hombres que son consumidores y consumidoras de pornografía, etcétera, etcétera. Mónica Alario Gavilán, nuestra ponente de hoy, es doctora internacional en estudios interdisciplinares de género, con mención de excelencia y premio extraordinario de doctorado. Es también licenciada en filosofía y hablando de referentes, de mujeres referentes, su tesis doctoral la dirigió Ana de Miguel, otra gran pensadora contemporánea nuestra con la que ella ha tenido la suerte, habrá sido suerte mutua de trabajar en su doctorado. Bueno, de Mónica Larios podemos decir también que ha recibido en el año 2020 el primer premio de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer. También su libro, publicado Política Sexual de la Pornografía, Sexo, Desigualdad, Violencia, que está en la editorial Cátedra, ya la tenemos por la 7ª edición. O sea que vamos a seguir comprando lo que llegues a las 8, a las 9, a las 10, las que hagan falta. Ha participado también como persona experta, como invitada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en el proceso consultivo para la creación de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2002-2025 y ha participado también en el año 2022 en Bruselas en el Feminist Forum del Parlamento Europeo. Creo que es una ponente de lujo que hoy vamos a recibir mucha información y vamos a salir de aquí nosotras también más sabias. Mónica, cuando tú quieras. Buen día, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí compartiendo esta mañana de domingo. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a todas las que os habéis implicado también en la organización. La construcción de la masculinidad y de la sexualidad masculina, dado que eran los hombres los que ejercen esta violencia, pues había que ir a la construcción del deseo masculino a ver qué estaba pasando ahí. Y por otro lado, que se había dicho desde el feminismo del tema de la violencia sexual. Y según iba investigando, porque los primeros años de una tesis doctoral consisten principalmente en leer todo lo que te encuentras, que tenga cualquier cosa que ver con lo que tú estás analizando, ¿no? Pues hay algunas preguntas que se responden muy rápido, preguntas con las que tú te acercas a la investigación, que te lees 2 artículos y dices, ah, vale, esto ya estaba respondido, la respuesta es tal, ¿no? Pero luego hay otras preguntas que, lejos de responderse de manera fácil, rápida, clara, se van haciendo como cada vez más grandes y más presentes, ¿no? Preguntas que son más difíciles de responder. Y yo recuerdo que durante los primeros años de la investigación yo tenía una pregunta en la cabeza, y no solo en la cabeza, sino también yo creo que en el cuerpo, en las tripas, ¿no? Y era, ¿cómo es posible? ¿Cómo es realmente posible? O sea, ¿cómo está ocurriendo que tantísimos hombres estén aprendiendo a excitarse sexualmente en el ejercicio de la violencia? Porque cuando nos enfrentamos a las magnitudes reales de violencia sexual que tenemos hoy en día, cuando nos damos cuenta de que 4 de cada 10 hombres reconocen consumir prostitución, ¿no? O sea, acceder a un cuerpo de una mujer que no les desea, que 1 de cada 4 niñas está sufriendo violencia sexual en su infancia, y las expertas dicen que es la puntita mínima del iceberg,
cuando nos damos cuenta de que de las relaciones de pareja heterosexuales ni siquiera tenemos cifras fiables de violencia sexual porque ni siquiera se han estudiado, ¿no? Dices, bueno, todas las mujeres tenemos en nuestro histórico situaciones de violencia sexual. Por lo tanto, podemos concluir que muchos hombres tienen en su histórico situaciones de haber ejercido este tipo de violencia, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿dónde lo están aprendiendo? ¿Qué está pasando aquí? Porque a mí no me está llegando este aprendizaje. Pero al que se sentaba a mi lado en el cole, en el instituto, y el que era cajero conmigo en el Decathlon, esos sí que lo estaban aprendiendo. ¿Dónde lo estaban aprendiendo? ¿No? Esta era un poco la pregunta que yo tenía en la cabeza de manera machacona y yo sentía que no había manera de salir de ahí, ¿no? Estaba un poco en bucle. Y por casualidades de la vida, de estas que, bueno, pues que te abren un camino nuevo en muchos aspectos, pues me pidieron que hiciera un articulito sobre pornografía para una publicación que salió en el 2017 y yo pensé, bueno, pues me ha tocado, ¿no? Como que nadie quería meterse ahí y al final, bueno, pues me metí yo. Y pensé, yo hago una parada en la pornografía, hago este articulito y yo luego sigo con mi tesis, o sea, esto no tiene nada que ver con mi tesis doctoral. Y cuando empecé a investigar en la pornografía, pues me di cuenta de que muchas de las respuestas a muchas de las preguntas que estaba siendo incapaz de responder por otros lados estaban ahí, estaban en la pornografía. Las respuestas estaban en la pantalla. No había que inventarse nada nuevo, ¿no? O sea, yo tenía ya un marco teórico sólido, ¿no? de llevar mucho leído para poder interpretar lo que estaba viendo en la pornografía, pero no había que inventarse nada nuevo, ¿no? Todo estaba ahí. Tanto fue así que después de ese artículo, básicamente cogí el esquema de tesis que tenía, pues hice una bola con él, lo lancé a la basura y dije, pues la pornografía va a estar en el centro de esta investigación. Y cuento esto como introducción porque creo que es muy significativo ese momento en que te das cuenta de que no puedes pretender hacer una investigación fiel a la realidad, una investigación sobre violencia sexual en la actualidad, queriendo dejar de lado la pornografía. No puedes hacerlo, porque la pornografía es uno de los brazos armados principales del patriarcado que están colaborando con la reproducción de la violencia sexual. Y esto tenemos que saberlo, ¿no? Máxime en situaciones sociales como en las que vivimos, en que lo que encontramos son unas cifras de consumo de pornografía a unas edades, pues esto, las cifras cada vez más altas y las edades cada vez más bajas, ¿no? Bien, esto es un poco de lo que vamos a hablar. La pregunta que va a guiar mi exposición y a la que vais a ver que vamos a ir volviendo es precisamente la que yo tenía en la cabeza durante todo este tiempo, ¿no? ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos? Claro, esto es lo que encontramos tanto en la violencia sexual como en el consumo de prostitución, ¿no? Hombres que son capaces de excitarse sexualmente accediendo al cuerpo de una mujer que no desea ese acceso, que no desea realizar esas prácticas, ¿no? La primera pregunta que creo que es necesario que nos hagamos es en qué medida podemos decir que estas prácticas son prácticas sexuales. Y para ello a mí me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice así: violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima. Yo considero que esta definición es pertinente traerla porque creo que da dos claves que son diferentes y ambas imprescindibles, ¿no? Que es por un lado el deseo y por otro lado el consentimiento. Probablemente me esté yendo a algo muy básico, pero bueno, nunca está de más recordarlo, el deseo y el consentimiento no son lo mismo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque vivimos en sociedades en que es muy habitual que las mujeres acaben consintiendo o viéndose forzadas a consentir, ¿no? Viéndose encaminadas a consentir ciertas prácticas que en realidad no desean. Lo que está diciendo esta definición es que todas las prácticas en que o bien no hay deseo o bien no hay consentimiento son violencia sexual, ¿no? Por tanto, todas estas situaciones en que las mujeres no tienen un deseo pero dan un consentimiento son situaciones que tenemos que considerar y denominar como violencia. De manera que
todas estas situaciones, ¿no? Pues entre las que podemos destacar como las más comunes, pues situaciones que se dan en las relaciones de pareja, ¿no? En que una mujer no tiene un deseo sexual de implicarse en ciertas prácticas, pero al final pues él chantajea, coacciona, presiona, bueno, es que yo tengo muchas ganas y al final acabas cediendo, ¿no? Venga, hoy por ti, mañana por mí. ¿Hay deseo? No, pues esto no es sexo, esto es violencia, ¿no? Todas estas situaciones que se dan dentro de los contextos prostitucionales, en que las mujeres, por supuesto, no tienen un deseo de verse implicadas en estas prácticas, pero sí que tienen, de alguna manera, se interpreta que hay un consentimiento, ¿no? En fin, ¿de qué tipo de consentimiento podemos hablar ahí? También tenemos que denominarlas violencia. Al final, la cosa es partir de una diferencia clara entre el sexo y la violencia sexual, de poner una línea que separa de manera tajante el sexo de la violencia. Vamos a ir viendo por qué esto es muy relevante. Pero quiero que partamos de una definición común de qué es sexo y qué es violencia. Para que algo sea sexo tiene que estar basado en la reciprocidad y por ello es imprescindible que cuente con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nazca de ese deseo. Cuando hablamos de este deseo tiene que ser un deseo sexual, ¿no? No nos vale el deseo de que acabe rápido, no nos vale el deseo de que no me deje, no nos vale el deseo de que no me peguen, no nos vale el deseo de que no me maten. Nos vale el deseo sexual. Yo deseo implicarme en estas prácticas porque tengo un deseo sexual. Y de ahí sale un consentimiento que sí es válido, ¿no? Por el contrario, algo es violencia sexual cuando no hay reciprocidad, es decir, cuando o bien no hay deseo por parte de las mujeres, o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, o bien no hay ninguna de las dos cosas, ¿no? Bien. Si volvemos entonces a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? Con lo que hemos visto hasta ahora ya podemos entender por qué la palabra sexuales aquí lleva comillas, ¿no? La palabra sexuales aquí lleva comillas por un motivo muy concreto, que es que estas prácticas, en la medida en que la mujer no desea realizarlas, no son prácticas sexuales, ¿no? Son prácticas violentas. No son prácticas que pertenezcan al terreno del sexo, son prácticas que pertenecen al terreno de la violencia, ¿no? Como filósofa o estudiante de filosofía, nunca sé muy bien cómo denominarlo, el tema del lenguaje me parece altamente relevante porque cómo llamemos a las cosas va a generar una conciencia social con respecto a esas cosas, ¿no? Y es curioso que, en principio, y si no tenemos una conciencia feminista, ¿no?, podemos leer la expresión prácticas sexuales no deseadas sin que nos piten los oídos, cuando no existe algo así como una práctica sexual no deseada. Si no es deseada, no es una práctica sexual, es una práctica violenta. ¿Se sigue esta idea? ¿Sí? Bien. Pero es importante que nos demos cuenta de que vivimos rodeadas y rodeados de oxímorons, de contradicciones en los términos que todo el rato denominan sexo a la violencia. Fijaos, desde sexo no deseado hasta sexo no consentido, forzar a alguien a tener sexo, sexo con menores, ¿no? Otra que escuchamos mucho y que dices tú, no existe nada así como el sexo con menores. Es que no existe, es violencia sexual. Y para mí dos muy importantes. Hablar de la prostitución como un intercambio de sexo por dinero. Si se intercambia por dinero, ¿es sexo? Y hablar de la pornografía como un material que está mostrando sexo explícito, cuando no está mostrando sexo explícito, como vamos a ir viendo en lo que vamos a analizar en esta intervención. Bien, dicho lo cual, vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta a dos lugares distintos que ya os anticipaba en la introducción. En primer lugar, vamos a ir a buscar respuestas a la construcción de la sexualidad masculina, ¿no?, un tema muy importante en el que tenemos que centrarnos. Y por otro lado, en segundo lugar, vamos a ir a buscar respuestas al terreno de la pornografía. Vamos a empezar entonces por la sexualidad masculina. Bien. Sabemos desde hace muchas décadas que la desigualdad entre los hombres y las mujeres no se debe a nuestros sexos, ¿no? No se debe a nuestra biología, sino que se debe a los géneros. Los sexos nos hacen diferentes y los géneros nos hacen desiguales, ¿no? Sexos diferentes, sí, ¿se entiende? ¿Vale? Son los géneros, por tanto, los que están construyendo una relación de poder, de desigualdad de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Esto, en otras palabras, si nos preguntamos por la masculinidad,
podría resumirse en que la masculinidad consiste principalmente en dos cosas. En primer lugar, en oponerse a lo femenino y en segundo lugar, en tanto que vivimos en sociedades patriarcales, en situarse por encima de lo femenino, ¿no? Estas son como las dos características principales en las que, por definición, consiste la masculinidad. Y esto lo puede ver muy claro cualquiera que trabaje, pues... A ver, ¿tenéis sillas por aquí si os queréis sentar? Adelante, tranquilas. Sí, es que así no os quedáis ahí de pie, que es un poco incómodo. Bien. Como decía, estas dos normas básicas, ¿no?, de la masculinidad las puede ver muy claramente cualquiera que tenga cerca, pues, niños, chavales, adolescentes, en muchos casos hombres adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar es que, claro, ¿qué tipo de comentarios recibe un niño, por ejemplo, cuando tiene comportamientos femeninos? ¿Qué se le dice a un niño cuando tiene comportamientos que socialmente se considera que corresponden a las mujeres? A ese niño se le dice mariquita, se le dice nenaza, no hagas no sé qué, no, que eso es de niñas. Y aquí el niño ya está aprendiendo una cosa muy importante, que va a aprender desde muchos otros lugares comunes de la sociedad y que se va a integrar en la construcción de su subjetividad. Y este aprendizaje es, para mí, que soy un niño y podría estar aquí, comportarme como una niña me sitúa aquí. Y por tanto lo que yo tengo que hacer es intentar demostrar constantemente que yo estoy aquí arriba, ¿no? Porque cuando yo no demuestro que estoy aquí arriba y se me escapa algo de aquí abajo, lo que recibo es una humillación por parte de mi entorno. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es posicionarme en el lugar que me corresponde, ¿no? Por tanto, vamos a encontrar una necesidad de establecer esta relación de poder de manera constante, ¿no? Claro, hay un asunto, si os fijáis, que es que un niño no demuestra una vez en su vida que no es una niña y ya vale para el resto de su vida. No le dan como una especie de carné que luego pueda sacar al resto de hombres. Sé que yo ya demostré que no soy una niña, ¿no? A mí dejadme en paz. Esta masculinidad que consiste en posicionarse por encima de las mujeres es algo que debe ser constantemente demostrado, porque al final estamos hablando de establecer en la realidad la desigualdad de poder que mantiene pues lo que viene siendo una estructura social patriarcal, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende un poco esta idea? Bien, perfecto. Una pregunta importante que nos tenemos que hacer es cómo pueden los hombres establecer esta supuesta superioridad sobre las mujeres. Y si nos paramos a pensarlo, hasta hace no demasiados años, las propias leyes en el Estado español estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, enterarme horrorizada de pequeña de que mi abuela tenía que pedir la firma de mi abuelo para sacar dinero de la cuenta común. Claro, era como, ¿en serio? O sea, sí, necesitaba la firma de mi abuelo para poder sacar dinero, ¿no? Mi abuelo no tenía que hacer grandes esfuerzos para sentir que estaba por encima de mi abuela, porque todo en la construcción de la sociedad se encargaba de dejarle claro que él estaba aquí arriba y mi abuela estaba aquí abajo. Y esto lo entendía él, lo entendía mi abuela, lo entendían mis tíos y lo entendía mi madre y sus hermanas. Lo entendían todas y todos, ¿no? Claro. Gracias al movimiento feminista podemos decir a grandes rasgos, aunque aquí hay un debate, pero no es el que tenemos hoy, ¿vale?, que esta desigualdad ya no está entre nuestra sociedad, ¿no? Bien. Claro, entonces la pregunta es, sabemos que el hecho de que estos privilegios a nivel legal han desaparecido no implica que el patriarcado haya desaparecido. Sabemos que sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres. Y lo sabemos, entre otras cosas, por las cifras desorbitadas de violencia de las que venimos hablando, ¿no? Y una pregunta que se hacían muchas investigadoras en ese momento era, ¿a qué terreno se están llevando todos los hombres que no quieren aceptar esa pérdida de privilegios, esa pérdida de poder? ¿A qué terreno se están llevando la reproducción de este esquema de desigualdad, ¿no? Ahora que ya no pueden sentirlo en todos los ámbitos de su vida, porque su mujer también va a ganar dinero, porque igual en su trabajo tienen una jefa o una compañera que en principio es su igual, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿A qué terreno están desplazando ese deseo de posicionarse por encima? Claro, muchas investigadoras coincidían en que esto se estaba desplazando al terreno de la sexualidad, ¿no?, a la construcción de una sexualidad dominante en que los hombres intentan establecer esta jerarquía sobre las mujeres. Algunos datos que en su momento, en un primer momento, no se supieron interpretar, pero que quedan muy claros a la luz de este análisis, es, por ejemplo, que según la sociedad se hacía legalmente más igualitaria,
¿qué ocurría con el consumo de prostitución? Se había pensado que el consumo de prostitución iba a disminuir, ¿no? Si somos más iguales, entendemos que los hombres asumirán que para tener relaciones sexuales tienen que hacerlo en un contexto de igualdad y libertad de todas las partes implicadas. Nada más lejos. Las cifras de prostitución, según la sociedad se iba haciendo legalmente más igualitaria, aumentaban. Lo mismo ocurría con el consumo de pornografía, ¿no? ¿Se entiende a la luz de este dato el esquema del que estamos hablando? Lo que va a ser importante que recordemos de cara al análisis de la pornografía es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal a día de hoy en que los hombres van a intentar establecer este esquema de dominación. Esto es fundamental, fundamental. Lo que estamos diciendo es que la sexualidad va a tener para los hombres dos funciones muy diferentes, que se van a solapar. La primera función es que la sexualidad va a ser este terreno en que los hombres satisfacen sus deseos sexuales y obtienen un placer sexual, pero entended aquí por placer sexual un placer pura y exclusivamente físico, ¿vale? Y va a ser en segundo lugar el terreno en que van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer, que si bien no tendría por qué tener nada de sexual, en estos patriarcados se acaba vinculando a la construcción de la sexualidad masculina. Y este segundo placer es el placer de sentir el poder sobre las mujeres. Es fundamental que tengamos esto en cuenta, porque lo que estamos diciendo es que el tipo de excitación masculina que se va a construir en este tipo de patriarcados es una excitación que está completamente atravesada, vinculada, solapada con la sensación de poder sobre las mujeres. Cuando yo empecé con la tesis doctoral, había una cosa que a mí me chocaba mucho y era la propia existencia de la violencia sexual. Yo no entendía la existencia de la violencia sexual. Yo socializada como mujer, claro. ¿Por qué? Porque yo pensaba, bueno, vamos a ver, la sexualidad es un terreno que tú compartes con personas hacia las que tienes que tener algún tipo de sensación positiva, ¿no? Por lo menos te caen bien. No te hablo de que te vayas a casar, pero algo positivo tienes que sentir hacia esas personas porque, bueno, pues al final vas a compartir una intimidad, ¿no? Igual que asumiríamos que no te vas a hacer amiga de alguien que te cae fatal y a quien odias, ¿no? Bien, pues en la sexualidad podríamos pensar que es un terreno en que tú compartes pues, con gente hacia la que sientes cosas positivas. Y la violencia es algo que se ejerce contra personas, animales, objetos hacia los que tienes sensaciones negativas, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo se solapan estas dos cosas? A mí me parecía completamente contradictorio. ¿Cómo es posible que se solape este terreno en que tú estás compartiendo con alguien que mínimo te cae bien, con esta actitud, ¿no? O este hecho que es la violencia, que es lo que haces contra alguien que te produce sensaciones negativas? ¿Se entiende esta contradicción? A mí esto me parecía incomprensible. Me parecía incomprensible hasta que llegué aquí. ¿Por qué? Porque esta unión del placer sexual o de la excitación sexual puramente física con el sentir ese poder es lo que va a permitir que se solapen el sexo y la violencia, ¿no? Dos cosas que en una sociedad igualitaria no estarían solapadas, ¿no? Finalmente lo que se va aquí a construir es una excitación hacia la mujer, pero como cuerpo sexualmente excitante, no como persona, no como ser humano, ¿no? De manera que lo que se solapa desde el punto más básico, más yendo a la raíz, es esta cosificación de las mujeres, este valorar a las mujeres única y exclusivamente por sus cuerpos, ¿no? A la que las feministas radicales llamaron también deshumanización, ¿no? Con la excitación sexual. De manera que ya tenemos un ejercicio mínimo de poder, que es yo como hombre te deshumanizo a ti como mujer y a la vez soy capaz de excitarme sexualmente con tu cuerpo, pero tu cuerpo entendiendo cuerpo como algo vacío, ¿no? Como algo hueco, sin persona dentro. ¿Se entiende? Bien. La unión de estos dos placeres es el punto desde el que vamos a poder analizar e interpretar las cifras de consumo de pornografía que tenemos, las cifras de consumo de prostitución y muchísimas otras realidades vinculadas de una u otra manera con la violencia sexual, ¿no? Este es el punto desde el que podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque además ocurre una cosa, que es que de esta desigualdad, que yo vengo haciendo este gesto todo el rato, ¿no? Aún lo voy a hacer más veces,
de esta desigualdad a la violencia hay un continuo. La desigualdad siempre se traduce en la realidad en un ejercicio del poder, y ese ejercicio del poder siempre va a estar vinculado de una u otra manera con la violencia. Esto también lo vamos a ir viendo según avancemos. Un último tema de la masculinidad que me gustaría tocar antes de pasar a la pornografía, que también va a ser relevante cuando hablemos de la pornografía, es este pilar fundamental, esta base del patriarcado, que es el supuesto derecho de los hombres de acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. A veces me doy cuenta de la cantidad de comillas que le pongo a todo, pero es que hablamos de mal, de verdad. O sea, porque ni es un derecho ni es sexual, pero socialmente se sigue pensando así. Vamos a recoger un poco esta idea, ¿no? A lo largo de la historia, el deseo sexual masculino se ha venido conceptualizando por parte de los, y utilizo el masculino de manera consciente, los grandes filósofos de la sexualidad y posteriormente los sexólogos. Se ha venido entendiendo este deseo sexual masculino haciendo metáforas con manifestaciones de la naturaleza como imparables, ¿no? Como un torrente desbocado, como un huracán que lo arrasa todo a su paso, ¿no? Ya veo por aquí, sí, esto nos suena, ¿no? Esta idea del deseo sexual masculino como algo incontrolable, ¿no? Como algo que se desborda y que no hay manera de controlarlo, ¿no? De agarrarlo, de frenarlo. Bien, en otras palabras, esto viene a poder traducirse como que el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo no como un deseo, sino como una necesidad. Esto es muy importante, porque mientras que un deseo puede no quedar satisfecho y no pasa nada, una necesidad tienes que poder satisfacerla. Yo puedo tener muchísimas ganas de desayunar un croissant y si no hay un croissant, lo peor que me puede ocurrir a mí es que me tengo que aguantar y gestionar mi frustración. Esto es lo más terrible a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Un poco terrible si tengo ciertas herramientas, ¿no? Pero yo necesito comer. Y si no puedo satisfacer mi necesidad de comer, lo peor que me puede pasar es que me muero. Y por tanto, ahí cualquiera va a entender que yo ponga en juego otro tipo de herramientas para poder conseguir acceder a la comida, ¿no? Porque es una necesidad. Bien, vamos a trasladar esto al tema de la sexualidad masculina. Venimos entendiendo socialmente, ¿no? Como una idea que está pues, bastante extendida en nuestro imaginario colectivo, que lo del deseo sexual masculino es como lo de comer y no como lo del croissant, ¿no? O sea, que no es que si un hombre no puede satisfacer su deseo sexual, lo único que ocurra es que se tiene que aguantar y gestionar su frustración, ¿no? Sino que socialmente es como, no, o sea, el hombre tiene que poder satisfacer esta necesidad. ¿Se entiende un poco también esta idea? Bien. La idea de que el deseo sexual masculino es una necesidad tiene muchas consecuencias muy relevantes para el terreno que nos ocupa hoy. En primer lugar, lleva a que se quite a ese hombre la responsabilidad de lo que haga movido por ese deseo. Claro, si ese deseo no es un deseo, sino que es una necesidad, va a pasar como si a mí me privan de satisfacer mi necesidad de comer, que yo voy a hacer cualquier cosa que esté en mi mano para conseguirlo, ¿no? Lo mismo aquí. Socialmente se va a entender que cuando esa necesidad se despierta en el hombre no es responsable de lo que haga, movido por esa necesidad, porque está como poseído, ¿no? Por algo externo. Claro, si el hombre ya no es responsable de lo que haga movido por ese deseo, ¿quién es responsable? La mujer que haya despertado ese deseo, ¿no? Este es uno de los motivos por los que socialmente en los casos de violencia sexual la sociedad aún dirige su mirada a la mujer que ha sobrevivido y se pregunta qué ropa llevaba, cómo había hablado con él, si había bebido algo, qué hora era, si estaba sola. ¿Qué hizo ella para despertar esa necesidad irrefrenable que hizo que él no pudiera controlarse? ¿Sí? Bien. Pero esta idea tiene una segunda consecuencia, si cabe aún más relevante, que es que si los deseos sexuales de los hombres realmente no son deseos, sino que son necesidades, una consecuencia directa de esto es que los hombres tienen derecho, en el sentido fuerte del término, a satisfacer su deseo sexual. Pero ojo, que esta idea, socialmente aceptada, tiene una parte que no se verbaliza, a la que no se le pone palabras. No solamente se considera que el hombre tenga derecho a satisfacer sus deseos sexuales, porque esto te lo puedes gestionar a nivel
individual por medio de la masturbación y mientras no estés viendo pornografía, aquí nadie tendría que decirte nada, ¿no? O sea, tú te gestionas, satisfaces tu deseo sexual, nada que decir. La idea socialmente aceptada y la parte que no se dice es que se considera que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales, ojo, accediendo para ello al cuerpo de una mujer. Y esta idea se ha utilizado a lo largo de la historia tanto para justificar la violencia sexual como para justificar el consumo de prostitución. Quienes llevamos ya años trabajando en estos temas nos hemos encontrado muy habitualmente incluso esta vuelta de tuerca argumental tan perversa que viene a decir algo así como no, es que si abolimos la prostitución habrá más violencia sexual. ¿Esto no os suena? ¿Qué dices tú? ¿Habrá más violencia sexual contra las mujeres que no estamos prostituidas? Porque las que están prostituidas ya la están sufriendo, ¿no? Claro. Pero si regulamos la violencia sexual, cuando los hombres tengan esta necesidad, tendrán derecho a satisfacerla prostituyendo a mujeres y no nos van a tener que violar al resto. Esta es un poco la vuelta de tuerca perversa, ¿no? Argumental, que deriva de esta idea, ¿no? De esta idea de que los hombres tienen derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus necesidades sexuales, ¿no? ¿Qué diría una feminista concienciada con el tema de los derechos humanos de las mujeres? Diría algo así como, bueno, es que si tú tienes el deseo de acceder al cuerpo de una mujer y ninguna mujer se ofrece voluntaria, esto es como lo del croissant, lo único que ocurre es que te aguantas. No tienes derecho a pagar para acceder al cuerpo de una mujer, no tienes derecho a coaccionar a una mujer para acceder a su cuerpo, no tienes derecho a utilizar la violencia para acceder a su cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es un derecho. Es un deseo y se ha venido estableciendo a lo largo de la sociedad en forma de privilegio, que no derecho, muy importante, ¿no? esta diferencia. Bien, por cerrar el tema de la masculinidad y pasar a hablar de la pornografía, si volvemos a la pregunta con la que abríamos, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En lo que hemos visto hasta ahora podemos ya ir vislumbrando algunas posibles respuestas que nos van iluminando el camino. Hemos visto en primer lugar que la sexualidad se convierte en el terreno principal en que los hombres van a intentar establecer este esquema, lo cual va a abrir la puerta a la existencia de la violencia sexual, ¿no? Porque establecer este esquema en el terreno de la sexualidad equivale a ejercer un poder que equivale a ejercer una violencia, ¿sí? Bien. Hemos visto en segundo lugar cómo la excitación masculina se acaba vinculando con esta sensación de poder, de posicionarse sobre las mujeres de manera jerárquica. Y hemos visto en tercer lugar esta idea de que los hombres tienen derecho, ¿no?, a satisfacer sus deseos sexuales por medio del acceso a los cuerpos de las mujeres. Bien. Visto esto, vamos a pasar a hablar de pornografía. Cuando de alguna manera tomamos la decisión de introducir la pornografía en la investigación de la tesis doctoral, la idea principal era analizar qué tipo de deseo sexual masculino está construyendo la pornografía de una manera que fuera mínimamente extrapolable, ¿no? De una manera que fuera mínimamente generalizable. Y para ello, pues parecía una obviedad que lo que había que analizar era la pornografía más consumida, ¿no? La que se consume de manera masiva, etcétera, etcétera. Esto fue bastante fácil de plantear porque hay 2 páginas de pornografía que en los rankings anuales de las páginas de Internet, de todo Internet, más visitadas, siempre aparecen entre los 10 primeros, entre las 10 primeras páginas más visitadas, 2 de pornografía, que son Pornhub y Xvideos, ¿vale? Pornhub probablemente os suene más porque ha habido pues algunos escándalos, no sé, se ha demostrado que estaba muy vinculado con la violencia sexual hace 3 años, en 2020, un poquito después, y os sonará más Pornhub que Xvideos, pero Xvideos yo diría que es incluso donde más contenidos extremos, gores, violentos yo he podido encontrar, ¿no? O sea que también tendremos que ir a por Xvideos de aquí al futuro. Bien, estas son las 2 páginas de pornografía más visitadas y además ambas tienen una herramienta que te facilita mucho esta idea de ir a los vídeos más vistos, que es que tú tienes una pestañita en que puedes decir ordéname los vídeos en función del número de visitas. Y entonces te aparecen primero pues, los más vistos y según vas bajando, pues te aparecen los menos vistos, ¿no? Entonces esta herramienta te permite averiguar con mucha facilidad cuáles son los vídeos más vistos en las páginas de pornografía más visitadas. Y esto es
de lo que vamos a hablar hoy aquí. De lo que yo os voy a contar no hay nada que no sea de consumo mayoritario, masivo, etcétera, etcétera. Lo vais a ir viendo por las cifras. Bien, Pornhub, que es esta página que digo que os sonará más, venía sacando cada año algunas cifras de las que se enorgullecía, ¿no?, como la principal página de contenido pornográfico del mundo, ¿no? Y os he traído algunas de ellas, no están actualizadas porque a partir del año 2020 los datos dejaron de ser fiables. Si os interesa luego os cuento por qué, pero no quiero contarlo ahora porque me desvío del tema y eso se me da muy bien, desviarme del tema. Pero algunos de los datos que sí que eran fiables son los siguientes. En el año 2016 es una página que estaba teniendo 740 visitas por segundo. Y si sumáramos, a ver cómo explico esto, que es que a mí me cuesta entenderlo. Si sumamos la cantidad de pornografía que se vio solo en 2016, solo en esta página web, si cogemos toda esa pornografía y la sumamos, el total de tiempo son 525.114 años. ¿Lo he explicado bien? Vale, yo cuando veo cifras de esta magnitud, yo comprendo perfectamente que mi cerebro es limitado porque yo no puedo imaginarme 525.000 años, ¿no? Sobre todo cuando pongo al lado 2023, que es el año en el que estamos, y digo, bueno, es desorbitado, ¿no? Son magnitudes inmensas, ¿no? Bien, en 2017 la tendencia es que suben, tenemos 904 visitas por segundo, y en este caso la cifra que os traigo es sobre la cantidad de pornografía nueva que se subió en este año, ¿no? Las páginas de pornografía, esto no es como cuando los hombres tenían revistas debajo de la cama que ocupaban un lugar y entonces tenían que irlas tirando para tener revistas nuevas, ¿no? En Internet la pornografía no ocupa un espacio físico, y por tanto la cantidad de pornografía lo único que hace es aumentar, no disminuye, ¿no? Puede disminuir, que esto también se va del tema, pero lo hablamos luego. La cantidad de pornografía nueva que se creó y se subió solo a una página web, solo en 2017, si la quisiéramos ver toda de manera lineal, seguida, podríamos estar viendo pornografía durante un total de 68 años. 2018, las visitas por segundo suben 1067, en este caso la pornografía de nueva creación tiene una duración total de 115 años. 2019, 1333 visitas por segundo. La duración total de la pornografía creada era de 169 años. Cuando yo me planteé la tesis, lo que pensé fue, voy a ir a ver la pornografía más consumida, otra idea que tenía que podría haber llevado adelante es decir, venga, pues en mi tesis doctoral voy a analizar la pornografía que se va creando y subiendo a una página web en el año 2017, por ejemplo. Bien, habría tardado en hacer la tesis 68 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Solamente en analizar contenido, ¿vale? O sea, que hablamos de unas magnitudes, desorbitadas, ¿no? Muy altas. Bien. La pornografía tiene un esquema muy concreto, muy concreto. En la pornografía, el hombre es el sujeto que tiene un deseo. Vamos a decir un deseo sexual para entendernos, ¿no? Pero yo le pongo las comillitas porque, como ya sabemos, ese deseo va a estar muy vinculado al poder, ¿vale? Y la norma central de la pornografía que se cumple siempre, 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 sin ningún tipo de excepción, es que los hombres van a satisfacer ese deseo que tienen accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de este supuesto derecho de acceder a los cuerpos de las mujeres? Bien, esta es la norma central de la pornografía. En casi 6 años de investigación y he visto cantidades ingentes de pornografía. Cuando hablo de cantidades ingentes, hablo de ver pornografía a diario durante los 6 años de la investigación, pero luego durante varios meses, los meses que estuve haciendo el trabajo de campo y de análisis de contenido, hablo de estar viendo pornografía durante 13, 14 o 15 horas al día, ¿vale? O sea, mucha pornografía. Sí. En toda esta cantidad de pornografía, no he encontrado ni un solo caso, ni uno, en que un hombre tuviera un deseo y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer. O sea, esto que me pasa a mí cuando quiero un croissant y no hay croissant es que me aguanto. En la pornografía a los hombres con los deseos sexuales no les ocurre.
nunca tienen que aguantarse, nunca tienen que gestionar su frustración, porque siempre consiguen lo que quieren. Sus deseos son órdenes, literalmente, en la pornografía, ¿no? Y son órdenes que se van a conseguir independientemente de qué tengan que hacer para conseguirlos, ¿no? La otra cara de la moneda es que las mujeres y las niñas van a ser los objetos, el cuerpo que el hombre utiliza para satisfacer sus deseos. Y lo que encontramos es esa deshumanización absoluta de las mujeres y de las niñas, ¿no? Es irrelevante para la pornografía que haya o no haya deseo y consentimiento por parte de las mujeres, al igual que es irrelevante la edad que tengan. Es irrelevante que tengan 30 años, 18, 15, 7, 2, da igual. Porque lo único que le importa a la pornografía, y lo que va a mostrar la pornografía siempre sí o sí, es que el hombre va a satisfacer su deseo. El resto es accesorio. Da igual la edad que tenga, da igual que quiera o no quiera, da igual que esté consciente o no. Lo importante es que el hombre satisfaga su deseo. En estos 6 años de investigación, y creo que este es uno de los datos más relevantes que os voy a dar, al menos para mí, no he encontrado ni un solo caso en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí que te encuentras de manera muy habitual vídeos en que las mujeres dejan claro que no quieren que los hombres accedan a sus cuerpos. Cuando yo empecé a ver la pornografía, y hablo de la más consumida, al principio me sorprendía, rollo, qué curioso que este sea el segundo vídeo más consumido si la mujer ha dejado claro que no quiere. Debe de ser una curiosa excepción. Ves el siguiente, te encuentras lo mismo. Ves el siguiente, aquí tampoco quiere, aquí está dormida, aquí está diciendo que no, aquí está prácticamente inconsciente. Y al final te das cuenta de que no es una excepción, ¿no? Claro, cuando yo empecé a analizar la pornografía, yo tenía esta idea que tenemos socialmente asumida, que viene a decir que la pornografía lo que muestra es sexo explícito. Y yo, que era lo que tenía en la cabeza, no entendía nada cuando veía la pornografía, porque yo pensaba, vamos a ver, si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no sería lógico que me mostrara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope realizar estas prácticas y además, ya puestos, ¿no?, disfrutan un montón cuando están realizando todas estas prácticas? ¿No sería lógico? ¿No va de esto el sexo? ¿No va el sexo de un deseo mutuo, de una búsqueda común del placer? ¿Por qué la pornografía se empeña todo el rato en dejar claro que las mujeres no quieren entonces? ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo llegué a este punto de la investigación tuve que dejar de investigar y tuve que ponerme a leer. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo es que yo estaba recogiendo un dato en mi trabajo de campo que era el no de las mujeres aparece todo el rato y no podía interpretarlo, me faltaba marco teórico para interpretar esto, ¿no? No entendía qué estaba pasando aquí. El marco teórico que me permitió entender este hecho lo encontré leyendo sobre masculinidad, sobre socialización masculina. Todo lo que os he contado al principio os lo he contado para que entendáis un poco este dato y algunos de los que os voy a dar después. Y diréis, vale, Mon, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que hemos hablado de la masculinidad con esto del no de las mujeres? Pues tiene que ver por lo siguiente. Si el hombre quiere realizar una práctica, se lo dice a la mujer y la mujer dice, me apetece muchísimo, la sensación de poder que obtiene el hombre, pues vamos a decir que va a ser esta, ¿vale? Si el hombre quiere realizar una práctica con una mujer, la mujer dice, yo no quiero, y el hombre aún así consigue realizar esa práctica con ella, ¿qué ocurre con la sensación de poder? Que aumenta. Y esa sensación de poder, como hemos visto, a la que se acaba vinculando la excitación masculina según se construye en una sociedad patriarcal. ¿Se entiende esta vuelta de tuerca de la pornografía? Bien. El punto es que cuando nos preguntamos, sorprendidas, ¿cómo es posible que el no de las mujeres aparezca en la pornografía todo el rato y no se respete jamás? La respuesta es, bueno, es que está para eso. Está para no ser respetado. El no de las mujeres en la pornografía aparece constantemente con una única función, y no es servir de límite.
El no de las mujeres aparece con la función de que los hombres puedan no respetar ese no y obtener una mayor sensación de poder visualizando el acceso de ese hombre al cuerpo de esa mujer. ¿Sí? Bien. De manera que lo que estamos viendo es que la pornografía como punto de partida está arrebatando desde la raíz a las mujeres la posibilidad de poner límites en lo relativo al acceso de los hombres a sus cuerpos, ¿no? Y esto sí que es un derecho humano fundamental. Hablamos del derecho a la autonomía corporal, ¿no? A la autonomía sexual, a que nadie pueda hacer nada a tu cuerpo si tú no quieres, ¿no? La pornografía, por tanto, como discurso político, que es un discurso político, político en el sentido de un discurso que habla del poder, ¿no? Del poder entre hombres y mujeres, claro. La pornografía como discurso político está basándose en la negación de un derecho humano fundamental, y es el derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Está arrebatando ese derecho de raíz porque está quitando a las mujeres esta posibilidad de la que hablamos de poner límites que surtan efecto en la realidad en tanto que límites y no en tanto que pluses de excitación, que es en lo que se van a convertir, ¿no? Bien, me gustaría hablaros, en este rato que me queda, me gustaría hablaros de cuáles son las dos estrategias principales que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Porque yo he venido aquí con una idea, ¿no?, en el título, que es que la pornografía está colaborando en la reproducción de la desigualdad de poder y de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es una escuela de desigualdad y una escuela de violencia. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo en concreto lo hace, ¿no? O sea, qué estrategias, qué mecanismos pone en juego la pornografía a nivel de narrativa ya y bajándolo al suelo, ¿no? En lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Para entender estas dos estrategias de las que vamos a hablar, tenemos que tener en cuenta que en la sociedad en la que vivimos todavía se considera que la ausencia de resistencia activa por parte de una mujer equivale a su consentimiento. Y ese consentimiento mal entendido, a su vez, se considera suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia sexual, ¿no? El criterio que socialmente se utiliza para distinguir el sexo de la violencia, ¿os acordáis de lo que decíamos al principio? No es que haya deseo y consentimiento, es que la mujer se resista o no. Por decir esta idea de una manera un poquito menos enrevesada, podríamos decir que socialmente se considera que si una mujer no llora, no grita y no se defiende, eso ha sido sexo y no una violación. Este es el criterio que socialmente, desde muchos sectores, se sigue utilizando para distinguir el sexo de la violencia. No tenemos más que irnos pues, a casos de gran difusión mediática, como fue el caso de la violación colectiva de Sanfermines, ¿no? ¿Os acordáis de lo que decía la primera sentencia? La primera sentencia decía que cómo iban esos chavalitos, los pobres chavales que siempre saludaban en el portal, ¿no? ¿Cómo iban ellos a saber que ella no quería si ella estaba simplemente quieta y callada, ¿no? Claro, ¿cómo iban ellos a no saberlo si ella estaba quieta y callada? O sea, eso no era una violación. Eso llegamos a leer que era jolgorio y regocijo. A ver, habrá que ver para quiénes es jolgorio y regocijo, ¿no? Pero la idea sigue siendo esta: si no llora, no grita, no se defiende, esto es sexo y no una violación. Y había un magistrado que realmente se preguntaba sorprendido cómo era posible, ¿no? ¿Cómo iban estos hombres a saberlo? Y la respuesta es muy fácil. Si tú consideras que una mujer es un ser humano y está en un estado de disociación, en un estado de shock, callada, sin mostrar ningún tipo de entusiasmo, tú tienes que saber que esa mujer es alguien a quien tienes que poner a salvo, no a quien tienes que forzar para poder utilizarla para satisfacer tus propios deseos de poder, que no sexuales, deseos de poder, ¿no? Bien. Pero la idea de la que va a nutrirse la pornografía y que a su vez va a reproducir y a reforzar es esta, que es que si la mujer no llora, no grita, no se defiende, jolgorio y regocijo. Para que nos entendamos, esto ha sido sexo y no una violación. Bien. La primera estrategia, teniendo esta idea en la cabeza, de la que vamos a hablar, es cuando la pornografía invisibiliza la violencia y te la hace pasar por sexo, ¿no? Esto es cuando la pornografía te muestra una situación que sabes que es violencia sexual,
pero te la muestra de manera que lo que capta el consumidor medio de pornografía es que está viendo sexo y no una violación, ¿no? La pornografía hace esto de dos formas. En primer lugar, lo hace en la ingente cantidad de vídeos que transmiten este mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Fijaos qué curioso. Hay un esquema muy concreto que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción de la que hablaremos luego, pero la inmensa mayoría de vídeos más vistos siguen exactamente el mismo esquema. Y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer. Se lo hace saber. Ella dice que ella no quiere. Y cuando ella dice que no quiere, él ejerce algún tipo de presión, de coacción, de chantaje, ¿no? Aquí la variabilidad de la pornografía es infinita, en el tipo de coacción, en el tipo de situación y demás, pero el resultado siempre es el mismo, que es que ella acaba diciendo, venga, vale. Nosotras, las personas que estamos aquí, que ya tenemos este criterio para diferenciar el sexo de la violencia, sabemos que lo que ocurra a continuación no es sexo, sino que es violencia sexual. ¿Por qué? Porque se cumplen los dos criterios que hemos visto. No hay deseo por parte de esa mujer, ha dicho claramente que no quería, y su consentimiento ha sido dado bajo coacción. Él ha tenido que presionar, coaccionar, chantajear, hasta que ella ha dicho, venga, vale. Bien. ¿Pero qué es lo que ocurre en todos los vídeos que siguen este esquema? Pues que lo que vemos cuando empiezan estas prácticas es que las mujeres se comportan de manera pasiva, no muestran sentir placer, no participan activamente en las prácticas, tampoco se las ve sufrir. Ojo, muy importante. Y según pasan 3, 5, 10 minutos del vídeo y avanzan las prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera radical. Y las mujeres comienzan a participar activamente, incluso a tomar la iniciativa y, desde luego, a mostrar que están sintiendo muchísimo placer en la realización de estas prácticas. Claro, ¿qué capta el consumidor medio de pornografía que tiene en la cabeza esta idea de que si la mujer no llora, no grita, no se defiende, eso es sexo? ¿Considera que está viendo aquí una violación? No, considera que está viendo sexo. ¿Por qué? Porque no solamente no está captando ningún tipo de resistencia por parte de las mujeres, sino que al final las acaba viendo incluso disfrutar, ¿no? Claro. Esta es la primera vuelta de tuerca perversa que da la pornografía, porque lo que te está diciendo es este mensaje que también tenemos socialmente aceptado, ¿no? Que es, bueno, pues que las mujeres tendemos a hacernos las difíciles, por lo que sea, entonces, aunque queramos al principio decimos que no, y de aquí salen todos estos mensajes del rollo, quien la sigue la consigue, ¿no? Quien la sigue la consigue, fijaos, es que es muy curioso, ¿no? Estas frases hechas. Quien la sigue la consigue. Ese seguirla es una manera de coaccionar, ¿no? Esta frase que también dicen mucho los chavales de el no ya lo tienes. El no ya lo tienes, lo que quiere decir, si lo traducimos, es ya te ha dicho que no. Lo peor que puede ocurrir es que mantengas un no, pero tú vuelve a intentarlo por si acaso. Que el no ya lo tienes, no tienes nada que perder. El no ya lo tienes es, ya te ha dicho que no, no la dejes en paz, presiona, insiste, coacciona. Todo esto lo está reproduciendo la pornografía. ¿Se ve un poco esta estrategia cómo funciona? ¿Sí? Bien. Este es un momento en que empieza a bajar el tono de las respuestas porque empezamos a entrar en terrenos pantanosos y desagradables, ¿vale? Algunos de los títulos de los vídeos que estaban entre los más vistos, en concreto, segundo, tercer, cuarto y quinto vídeo más visto, cuando yo hice la investigación, tenían los siguientes títulos. Y los he traído por si aquí hay gente que ha tenido la suerte de no tener que ver pornografía, ¿vale? Para que sepáis un poco el tipo de lenguaje, de vocabulario que la pornografía utiliza para hablar de estas situaciones. Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga. Vídeo que tenía más de 71 millones y medio de visitas. Jugando con mi hermanastra y sus amigas. Vídeo que tenía casi 73 millones y medio de visitas. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76 millones y medio de visitas. Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80 millones y medio. Fijaos, estos vídeos están transmitiendo 3 mensajes que son fundamentales para mantener la situación a la que llamamos cultura de la violación actual, ¿no?
Y estos 3 mensajes son los siguientes. Primer mensaje, el no de una mujer no significa que no. Ya podemos y debemos, ojo, debemos seguir llenando todas las fiestas de todos los barrios, pueblos, ciudades, etcétera, etcétera, con pancartas así de grandes donde pone no es no. Tenemos que seguirlo haciendo. Pero mientras no nos enfrentemos simultáneamente a dónde están aprendiendo el mensaje contrario, no vamos a conseguir quitarles esta idea. Porque yo te puedo decir con palabras que no es no y tú lo vas a leer y vas a decir sí. Pero si llevas viendo pornografía desde los 8 años, de manera cotidiana, viendo este esquema vídeo tras vídeo tras vídeo en su infinita variación de posibilidades, pero siempre este esquema, tú puedes leer que no es no, pero tú sabes, porque lo has visto todo el rato, que a veces las mujeres dicen que no, pero en el fondo sí que quieren, ¿no? Esto es lo que te ha enseñado la pornografía. El segundo mensaje, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción, que es lo que estamos viendo, ¿no? El que la sigue la consigue, etcétera, etcétera. De manera que ese insistir, ese coaccionar, que como hemos visto, convierte una situación en violencia sexual de manera directa, se está convirtiendo en una táctica de ligue, una forma como otra cualquiera de intentar establecer un contacto sexual, ¿no? Y el tercer mensaje, esta coacción no convierte la situación en violencia sexual. Esto sigue siendo simplemente sexo. ¿Dónde está el problema? Si al final ellas disfrutan, en el fondo sí que querían, ¿no? Por tanto, esto no fue violencia, esto fue simplemente sexo. Esta es la primera manera en que la pornografía coge la violencia sexual y la invisibiliza como violencia, que es lo que decíamos al principio, para mostrarla como si fuera simplemente en lo que consiste el sexo. Con el consumo masivo de este vídeos, porque insisto que la mayoría de vídeos más vistos tienen este esquema, ¿vale? Ya veis las magnitudes de visualizaciones de las que estamos hablando. Se acaba construyendo una sexualidad masculina que permite que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual, pero sin ser conscientes de que eso es violencia, sino pensando que eso es simplemente sexo, lo cual obviamente no les exime de responsabilidad. Pero lo primero que tendremos que explicar es, escucha, es que la línea que separa la violencia del sexo, ¿no? No está donde tú crees que está, no está en que la mujer se resista, está en que tú la hayas presionado, ¿no? Previamente. Bien. La pornografía invisibiliza la violencia de una segunda manera, en otro de los grandes núcleos o temazos, ¿no?, en torno a los cuales orbita la pornografía, que es mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente, es sexualmente excitante. Cuando digo borracha aquí no me refiero a una mujer que se ha tomado un par de cervezas y está ahí con el puntillo, sino a una mujer que claramente pues está fuera no tiene el control de la situación, tiene pérdidas de conciencia, no tiene el control sobre sus capacidades físicas, etcétera, etcétera. Bien, no debería ser difícil de entender si consideramos a las mujeres seres humanos, dato importante, que cualquier mujer que esté dormida, drogada, borracha o inconsciente ni tiene un deseo sexual ni puede dar un consentimiento válido. No debería ser difícil de entender, ¿no? Pero la pornografía obviamente no nos cuenta esto, o sea, no nos cuenta que las situaciones en que los hombres acceden a los cuerpos de las mujeres cuando están dormidas, drogadas, borrachas o inconscientes son violencia. Lo que nos cuenta la pornografía es que son sexo, ¿no? De nuevo. Y encontramos títulos que presentan situaciones del tipo: adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen. Título bastante curioso porque la pornografía habitualmente, en cuanto a los títulos, deja a las mujeres en el lugar de seres pasivos, ¿no? Son los hombres los que les hacen algo a las mujeres. Y este título es curioso porque se enfoca en decir que es ella quien se lo folla a él, ¿no? De manera que lo que te está queriendo decir es que incluso aunque estuviera dormida y se despertara con el pene de un tipo en la boca, ¿no?, incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando, porque ella luego fue quien tomó la iniciativa. Y encontramos vídeos también del tipo hermano se folla hermana dormida, en que la mujer está dormida durante los 10-12 minutos, si no recuerdo mal, que dura este vídeo. De nuevo, al no haber resistencia por parte de las mujeres, lo que encontramos es que la pornografía te va a presentar este tipo de violencia sexual como si fuera simplemente sexo. Y me gustaría aquí hacer un inciso que considero que es de justicia social, ¿no?
que es que cuando vamos a hablar con las chavalas a los institutos y cuando ya tenemos una cierta confianza para que ellas nos hablen de sus experiencias y de sus vivencias, es difícil encontrar chicas que no hayan vivido este tipo de situaciones, este tipo de violencia, ¿no? En mi quinta, yo soy del año 91, en mi quinta las mujeres ya sufríamos, ¿no?, este tipo de violencia con cierta normalidad. Pues la típica de que te has dormido con tu novio y cuando te has despertado pues él estaba haciendo no sé qué, o que te quedaste a dormir en casa de un colega después de estar de fiesta y entonces se metió en el sofá y empezó a hacer no sé cuántos, ¿no? O sea, esto ya era relativamente habitual, ¿no? Pero es que ahora es difícil encontrar mujeres que no estén viviendo este tipo de violencia de una manera relativamente cotidiana. Claro, es tremendo, ¿no? Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque lo primero que tendremos que dar son herramientas para poder distinguir el sexo de la violencia, ¿no? Ellas tienen derecho a saber que esto es un tipo de violencia y tienen derecho a saber que tienen derecho a no vivirlo, ¿no? Esto es importante que lo sepan y ellos tienen que aprender que ellas no son cuerpos a los que pueden acceder aprovechando que están dormidas, aprovechando que está borracha, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de violencia es algo cada vez más extendido y más cotidiano. Bien, hay una segunda estrategia que pone en juego la pornografía, y esto es lo último que os voy a contar para poder pasaros la palabra. Y esta segunda estrategia es la erotización directa de esta violencia, ¿no? Esto es cuando la pornografía te muestra una situación que también es violencia sexual, pero ahora te la muestra de manera que se capta a la perfección que eso es violencia. Te muestra violencia sexual de manera que tú seas quien seas, tengas la formación que tengas, la edad que tengas, vengas de donde vengas, tú vas a saber que eso que estás viendo es una violación. ¿Por qué? Porque se muestra la violencia sexual tal y como socialmente se considera que es la violencia sexual. Es decir, se muestra una mujer que llora, una mujer que grita, una mujer que se defiende, etcétera, etcétera. Según he ido dando más conferencias y más formaciones, he ido depurando también el PowerPoint y las imágenes que utilizo para apoyar lo que estoy contando, ¿no? Y he eliminado prácticamente todas las imágenes sacadas de la pornografía que al principio las utilizaba. Y las he ido eliminando, en primer lugar, porque creo que con lo que hablas, con lo que cuento, ¿no?, ya es suficientemente claro como para enterarte de lo que está viendo en la pornografía. Y en segundo lugar, porque considero que yo no tengo por qué exponer a nadie, a ninguna otra mujer principalmente, a ver estas imágenes de violencia que para mí son tan desagradables, ¿no? Pero sí que hay una imagen que he mantenido y os voy a contar por qué. Porque tiene un motivo, ¿no? Está aquí por algo. Está aquí, es una imagen en la que se ve simplemente la cara de una mujer, ¿vale? Solo su cara. Y es una imagen que podríamos ver en cualquier película, para todos los públicos, que echaran mañana en el cine o en la tele en horario infantil, en la televisión pública, etcétera, etcétera. Es decir, lo impactante de esta imagen no es la imagen en sí misma, que también, sino que lo impactante de esta imagen principalmente es ser conscientes de que es una imagen de la pornografía. Y en concreto una imagen del vídeo más visto durante los años en que yo hice la investigación de todas las páginas de pornografía en las que estuve trabajando, ¿vale? Lo aviso ahora porque está en la siguiente diapositiva y comprendería perfectamente que alguien quisiera evitársela. Si se lo quiere evitar, es el momento. Bien. Esta es una captura de pantalla del vídeo más visto. Es un vídeo que tenía, como veis, más de 225 millones y medio de visitas. 225 millones y medio. Ahora de repente no sé leer números. ¿Sí, no? Vale, es que de repente me he quedado diciendo, socorro. 225.784.000. Ah, vale, pues es 225.784.374.
Vale. Bien. Retomando. Este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto, ¿vale? Recordad que el siguiente vídeo del que hemos visto hablábamos de visualizaciones tipo 80 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el punto es más del doble de visitas, ¿no? Yo recuerdo cuando me encontré esta cifra, de nuevo fue el segundo momento en que tuve que parar de investigar, ¿no? Porque yo pensaba, ¿cuánta gente es? ¿Cuánta gente es 225 millones de personas? ¿Cuánta gente es esto? ¿No? Porque yo no me las imagino en fila. Claro, es la gente que te da si sumas la población de España, Francia, Italia y Reino Unido, más o menos, ¿no? En total sería la cantidad de personas que han visto este vídeo. Bien, el punto es, claro, yo aquí este fue el segundo momento en que tuve que dejar de investigar, ¿no? Porque de nuevo no tenía herramientas para analizar qué es lo que estaba pasando aquí. Me faltaba marco teórico, ¿no? Yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? De manera que tuve que volver a dejar de investigar, volver a mis libros, volver a leer para poder tener un poco de marco interpretativo para analizar lo que estaba pasando aquí. Porque yo tenía muchos hombres alrededor. Yo he convivido con hombres como todas y todos, ¿no? Y a mi alrededor los hombres veían pornografía. Por supuesto que veían pornografía. Y de hecho hablaban conmigo de la pornografía que veían. Porque los tíos, claro, cuando yo empecé, estoy haciendo una investigación sobre pornografía, la respuesta principal es, uy, si yo te contara, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, porque lo que tú me cuentes probablemente a mí me sorprenda muchísimo, después de 6 años investigando, por supuesto. Sí, esto es muy habitual. Si yo y además están encantados y te lo dicen, uy, pues es que yo he visto muchísima, jeje, y dices tú, ya, vale. Claro, cuando yo hablaba con los hombres de mi alrededor de la pornografía que consumían, una pregunta que yo les hacía a todos era, ¿cuál es tu límite? ¿No? ¿Cuál es el límite? El límite por arriba, en cuanto a lo gore que tú ves. O sea, ¿qué es lo que tiene que aparecer en la pantalla para que tú digas, uff, se han pasado, quito el vídeo? ¿Qué tiene que aparecer? Esta era mi pregunta principal, porque era mi inquietud principal, ¿no? ¿Hasta dónde te excita la violencia? En otras palabras, no se lo dices así, claro, porque entonces no te responden. Y lo que me encontraba muy habitualmente eran hombres que me decían que, bueno, que no, a mí es que me mola el juego este de la seducción y del que parezca que esta mínima resistencia, ¿no? Que al final parece que se vence y entonces la mujer se revela como lo que realmente es, ¿no? Que es que estaba sedienta de estas relaciones sexuales, ¿no? Esto te lo dicen muchos. Te dicen también esta de, fíjate ese punto en el que el placer y el dolor de las mujeres se juntan, que dices tú, ¿quién nos ha contado que el placer y el dolor de las mujeres se juntan? Freud. O sea, quiero decir, esto llevamos siglos con esta idea socialmente, ¿no? Esos vídeos en que no se sabe si le gusta o le duele, pero al final acaba encontrando placer en el dolor. Esto te lo decían muchos también, que yo ya pensaba, vas a tener que sentarte a pensar en lo que estás diciendo. No, claro, y a mirar la sociedad en la que vives. Porque el hecho de que a los hombres les excite el dolor de las mujeres, por lo que sea, es algo que tenemos que pararnos a pensar. Pero me decían cosas como estas y luego podían seguirme mirando a la cara. No, lo que nunca me dijo un hombre es, a mí me excitan los vídeos en que las mujeres lloran. Ninguno me dijo esto. No te lo dicen, pero las cifras están aquí. Quiero decir, por supuesto que yo habré tenido a mi alrededor hombres que se han excitado con este tipo de pornografía. Igual que habré tenido a mi alrededor hombres puteros. Pero a mi alrededor ningún hombre me ha dicho nunca, no, a mí es que me pone cuando ellas están llorando, gritando e intentando defenderse. Esto es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que aparecía en este vídeo? Es un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer en que ella está, bueno, constantemente intentando defenderse, intentando escapar, llorando, gritando y no os voy a dar más detalles porque son innecesarios. Claro, no te van a decir que ven este tipo de pornografía, pero es un hecho innegable que está ahí, ¿no? Y cuando yo encontré este vídeo, yo me preguntaba, o sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que uno...? Porque esto no ocurre de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tú no te levantas un día y de repente eres capaz de excitarte con estos vídeos. Esto no ocurre así.
Esto es una cosa que va ocurriendo muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y para que un hombre o 225 millones acaben siendo capaces de excitarse con este vídeo, tienen que ocurrir como mínimo dos cosas. Y de la primera de ellas no hemos hablado aún, y es fundamental. La primera cosa que tiene que ocurrir es que los hombres hayan desactivado su empatía hacia las mujeres. Fijaos, la empatía es una capacidad muy importante que consiste, en primer lugar, en identificar la emoción de la persona que tienes enfrente, ¿no? Yo te veo y yo soy capaz de ponerle nombre a tu emoción, la identifico. Identifico que estás feliz, que estás sufriendo, que algo te duele, que estás bien, que estás mal. Identifico tu emoción, ¿no? Pero la empatía, en segundo lugar, consiste en que yo comparta tu emoción contigo. La empatía va de eso. La empatía va de que como yo te considero mi igual, como yo me identifico contigo, comparto tu emoción. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para compartir tu emoción. A mí me sale solo sufrir con tu sufrimiento, ¿no? Me sale solo sentir bienestar con tu bienestar, porque me identifico contigo. Bien. Para que la empatía se ponga en juego, tú tienes que ver a quien tienes enfrente como un igual. Y ahora pensemos en qué ocurre en el caso de los hombres que nacen en sociedades patriarcales, que son todos los hombres, que nacen en sociedades en que todos los lugares comunes de la cultura les está diciendo, tú estás aquí y las mujeres están aquí, ¿no? De manera que ellos pueden aprender a desarrollar una especie de interruptor de la empatía que pueden encender o apagar en función de cuánto de abajo coloquen a la mujer a la que tienen enfrente. Por ejemplo, a mi hermana ni la toques que te reviento, ¿no? A mi hermana no le hagas daño porque con ella sí que empatizo. ¿Por qué? Por el tema de la propiedad o por el tema de la cercanía o por lo que sea, pues no la coloco tan abajo, ¿no? Entonces sí que empatizo con su sufrimiento y no quiero que sufra, ¿no? Por tanto, con esa mujer activo el interruptor de la empatía, ¿sí? Pero en cambio hay otras muchas mujeres a las que coloco aquí abajo, las deshumanizo más frente a mi posición como ser humano central, neutro, absoluto en el mundo, a ellas las deshumanizo y por tanto la empatía no se activa. Y por tanto puedo no sufrir con tu sufrimiento, ¿no? Lo primero que tiene que pasar para que un hombre pueda excitarse con este tipo de pornografía es que haya aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres. Y esto es relativamente sencillo de hacer, ¿no? Sobre todo es relativamente sencillo de hacer cuando son mujeres a las que estás deshumanizando hasta el punto en que solamente ves cuerpos ahí, trozos de carne, ¿no? Lo que decíamos al principio. Cuando nos preguntamos cómo es posible que 4 de cada 10 hombres reconocen, ¿no?, prostituir a mujeres, 4 de cada 10 hombres, la única respuesta que podemos dar para empezar a entender esto es que no están viendo seres humanos en esas mujeres. Porque si no, en lugar de prostituirlas, se preguntarían, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer yo para que su situación, de alguna manera, mejore? ¿No? No es lo que ocurre, obviamente. En la pornografía esto sí que se presenta como lo que es la violencia sexual, ¿no? Y de hecho esta estrategia, si lo pensáis, se retroalimenta con la anterior. Porque si comparamos este vídeo con ese otro en que la mujer decía que no y al final acababa disfrutando y parecía que tenía 150 millones de orgasmos múltiples y simultáneos, ¿cuál parece violencia? ¿Este o el otro? Este, ¿no? De manera que el otro parece mucho más simplemente sexo, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que haya vídeos que presentan la violencia de una manera tan cruda también tiene una función política, que es decirte que el otro tipo de violencia no es tan violencia. La violencia es esta. La violencia es la que te cogen 4 desconocidos en un callejón, ¿no?, y te meten en un portal y te violan. También es violencia, pero no es menos violencia que tú estés dormida y tu pareja empiece a hacer no sé qué. O no es menos violencia que todas las situaciones que hemos visto al principio, ¿no? Bien. Que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable que llevan denunciando las feministas desde la década de los 80. Fijaos, aquí tenéis una captura de Xvideos, que no sé si la veis bien, que a día de hoy es una reliquia que no se podría obtener, también si os interesa luego os cuento por qué, pero ahí no me quiero desviar ahora, que es lo que aparecía en Xvideos, una de estas 2 páginas más vistas, cuando introducíamos la palabra rape, violación, en el buscador por palabras, ¿vale? Esto funciona un poco como el YouTube, tú metes una palabra
y te da sugerencias de búsqueda, ¿no? Si te mola tal grupo de música, igual quieres ver tal canción, tal videoclip. Bien, aquí si tú introducías rape, las sugerencias eran del tipo gang rape first, violación grupal por la fuerza, ¿no? Categoría de la pornografía a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que había 24.950 vídeos más, ¿no? Es decir, muchas veces me dicen, no, es que ese era el vídeo más visto porque solamente hay uno así en todo Internet. No, en una sola página web te encuentras 24.950 vídeos que tienen la etiqueta de violación grupal por la fuerza, ¿no? Bien, como decía, que la pornografía está enseñando a erotizar la violencia sexual es un hecho innegable, ¿no? Y a mí me parece una obviedad, pero sabemos que sigue revolviendo, ¿no? Me parece una obviedad que esto está colaborando en la reproducción de la violencia sexual, porque hay un asunto que se llama condicionamiento masturbatorio, que consiste en que si tú te estás masturbando mientras estás viendo y escuchando ciertas imágenes y ciertos sonidos, tú unes ese estímulo positivo, placentero de la masturbación con esos estímulos que estás recibiendo auditivos y visuales, ¿sí? O sea, esto es un condicionamiento clásico, esto lo sabía Pablo con los perros, o sea, no tiene mucha más vuelta. Bien. Por tanto, la pornografía, obviamente, y en este tipo de contenidos que, insisto, son entre los más, estamos hablando de la pornografía más vista, está colaborando de manera directa, ¿no?, con que los hombres aprendan a excitarse con el sufrimiento de una mujer ante una violación, ¿no? En estos casos de una manera muy clara. Fijaos, además la pornografía se retroalimenta en ese sufrimiento de las mujeres y te muestra primeros planos de 30 segundos con la cara de una mujer desfigurada de dolor. O sea, es que se retroalimenta en todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque son las que van a dar finalmente esa sensación de poder, las que la van a aumentar hasta el infinito, ¿no? El vídeo del que acabamos de hablar, yo para poder trabajar con este tipo de pornografía, porque insisto, hay meses de trabajo de campo en que te toca ver 15 horas de pornografía de este tipo, ¿no? Yo me di cuenta de que la única manera en la que se podía hacer esto era analizando el contenido de dos maneras separadas. Por un lado, transcribir la imagen sin sonido y por otro lado, transcribir el sonido sin imagen. Porque yo no tenía estómago para ver y escuchar simultáneamente este tipo de vídeos. ¿Por qué? Porque a mí la empatía me salta porque yo estoy viendo a una mujer. Es que es mi igual. Es que literalmente es mi igual, ¿no? De ahí que el tema de la empatía sea tan relevante, ¿no? Y de ahí que ese mismo material que es tan tremendamente desagradable y desgarrador y doloroso, sea simplemente socialmente considerado como contenido masturbatorio. Y aún venga gente que te dice, hombre, esto es ficción, los hombres saben separar la fantasía de la realidad, ¿no? Si queréis lo hablamos luego, porque es otro de los grandes argumentos que nos vamos a encontrar, grandes argumentos. Bien. Si volvemos por última vez para cerrar y pasaros la palabra a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En la pornografía hemos visto dos respuestas muy claras. Hemos visto, en primer lugar, que la pornografía está enseñando a los hombres que el no de una mujer no significa que no, y que por tanto realizar prácticas sexuales con una mujer que ha dicho que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo, sin más. Y hemos visto que en la pornografía han aprendido una segunda cosa, que es que cuando el no de las mujeres verdaderamente significa no, incluso en ese caso, cuando las mujeres se empeñan en dejar claro que no quieren, se defienden, etcétera, etcétera, incluso ahí es sexualmente excitante no respetarlo. De manera que la pornografía les ha enseñado a erotizar de manera directa el ejercicio de la violencia sexual. La pornografía, como espero haber podido transmitir, es un material, es uno de los brazos armados, ¿no?, del patriarcado, que está haciendo una apología constante de la violencia sexual, pero no solo, ¿no?, de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, ¿no?, que está presentando esa violencia como sexo o diciendo que esa violencia es sexualmente excitante para los hombres, ¿no?, que está colaborando en que se reproduzcan todos estos mensajes tan perniciosos para la realidad social en la que vivimos. Y es por esto que las feministas llevamos desde los años 80 posicionándonos en contra de la pornografía y diciendo que va a ser imposible
que lleguemos a una sociedad igualitaria, verdaderamente igualitaria, mientras este tipo de contenidos sigan existiendo. Y que, por tanto, la desaparición de este tipo de contenidos va a ser imprescindible, va a ser un paso que tenemos que dar sí o sí para poder llegar a sociedades en que todas las mujeres y todas las niñas puedan realmente disfrutar de sus derechos humanos, en concreto del derecho humano a una vida libre de violencia. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Amigas, gracias. Bueno, gracias a Mónica, claro está. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas y para reflexiones. Yo me he estado anotando un poco la línea argumental de tu ponencia, Mónica. Como dice Katy, nos deja sin palabras. Algunas cosas que yo me he apuntado aquí como importante. Has hablado del primero de la masculinidad, de cómo se construye la masculinidad, y luego de la pornografía, como la pornografía sí que está contribuyendo a una sexualidad masculina con ejercicio de poder sobre las mujeres, donde se está ejerciendo, se está permitiendo una violencia explícita contra mujeres y niñas, y eso está socializando desgraciadamente a nuestros jóvenes hoy en día. Y has hablado también todo el rato, tu tesis es el tema de la desigualdad, claro, la desigualdad como ejercicio de poder, que es un continuo de violencia hacia las mujeres y las niñas. Vamos a dar paso a compañeras y compañeros que quieran realizar alguna pregunta, como hemos hecho en otras ocasiones. Ya veo una mano levantada. Vamos a hacer 3 turnos de palabra, contestar a Mónica y luego seguimos. Y aquí hay otra palabra, no sé si hay 2 micros o un micro. Ahí y luego aquí. Bueno, y luego Amparo, ¿vale? Ya tengo estas 3 palabras dadas. Esperaros ahora un poco. Hola, ¿se oye? Sí. No. Un momentito, que aquí, como va el técnico, el pobre, va para arriba y para abajo. Hola, yo quería... Bueno, no sé si me oís bien, si no Sí, me te oís estamos bien, oyendo. vale. Decid si queréis el nombre. Vale, ahora sí, vale. Bueno, quería darte las gracias, creo que tu ponencia ha sido estupendísima, muy pedagógica, me parece muy bien, gracias. Pero me ha llamado la atención varias cosas. Una ha sido la cantidad de vídeos, por lo visto, que existen en lo que hermanos, hermanas, padrastros, hijas, niños, niñas. Y me llama la atención porque creo que hay una tendencia muy grande social, de momento, para casi legalizar la pederastia. Entonces, quería preguntarte que si ese es el siguiente paso de toda esa barbarie. Gracias. Sí, bueno, gracias efectivamente por tu intervención, que ha sido brillantísima como siempre. A mí me preocupa en pornografía una cuestión que veo que está en perpetuo crecimiento. Aunque se dice que la pornografía es ficción, se hace cada vez más esfuerzos para demostrar que no lo es. Me explico. Vídeos de aficionados, eso es una línea en crecimiento imparable, demostrando que el porno no es ficción, que puede llevarse a la realidad. ¿Qué me dices de esa nueva tendencia tan peligrosa? Primero, muchas gracias. Mi estómago sigue revuelto porque como mujer y como madre de una niña de 23, esas situaciones son tremendas. Mi pregunta que te hago, sabemos cómo se están construyendo las masculinidades a través de la pornografía, pero el efecto que tienen las chicas, hay una tendencia cada vez mayor de niñas que se declaran asexuales y arománticas. Y es probablemente el efecto contrario de eso. Tu opinión, por favor. Gracias.
Guau. Contesta, respondo a estas y contesta. luego Sí, venga, perfecto. Son tres preguntas, tres intervenciones muy necesarias. Las tres nos dan para hacer otra conferencia igual, la verdad. Además, yo tiendo a querer responder con muchas cosas porque son cosas muy interesantes. Con respecto a la primera pregunta, el tema de las relaciones de incesto, ¿no? Y de las relaciones de violencia intrafamiliares. Es verdad que cuando yo hice la investigación, la mayoría de vídeos más vistos tenían este tipo de patrones, ¿no? Como hemos visto siempre, como la hermanastra, la madrastra, la hijastra, las amigas de la hija, el no sé qué, todo el rato, ¿no? Creo que la pornografía no nos podemos olvidar de que es una industria multimillonaria y que tiene, por tanto, dos objetivos. Uno, mantener a los consumidores consumiendo, enganchados, y dos, crear nuevos consumidores, porque esta es la manera que va a tener de seguir haciendo dinero. Bien. Entonces, la pornografía ocurre una cosa, que es que para mantener a los que ya consumían enganchados, tiene que darles un poco de contenido nuevo, variado, diferente, ¿no? Incluso la mayoría de estudios lo que muestran es que tienen que darles contenido cada vez más extremo. ¿Pero qué significa más extremo? ¿Significa más extremo en lo relativo al sexo? Porque no puedes quitarle más ropa a la gente. Puedes hacer un primer plano más cercano de una doble penetración, pero ya vas a ver las células. O sea, quiero decir, no puedes aumentar el volumen de lo que tenga de sexo, entre comillas. ¿De qué aumentas el volumen? ¿Cuáles son los límites que cruzas para hacer contenido más extremo? Los límites relativos a la violencia. De manera que la pornografía, por épocas, siempre va cruzando ciertos límites que hasta ese momento no había cruzado. Por ejemplo, en los años 80, de repente se puso de moda la pornografía en la que aparecían triples penetraciones, ¿no? Que son 3 hombres penetrando simultáneamente a una mujer. Esto era algo que no se había hecho previamente, de repente aparece en una revista, esa revista vende chorrocientos mil números y entonces todas las demás revistas empiezan a mostrar triple penetración, porque es lo que de pronto ha hecho que eso recaude, ¿no? Esa misma estrategia la sigue haciendo, aunque ahora en formato vídeo. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto empiezan a aparecer algunos vídeos, algunos pocos, que lo que te dicen son hermanastros, es el tío y la sobrina, es el primo mayor y la prima pequeña, tal, y esos vídeos suben. ¿Qué hace el resto de vídeos? Imitar, ¿no? De manera que lo que tenemos aquí es un proceso por medio del cual se cruza un límite relativo a la violencia, ojo, muy importante, no relativo al sexo, sino relativo a la violencia, y ese límite de pronto es como donde se encuentra esa excitación mayoritaria masculina y de pronto es lo que todos los hombres quieren ver y por tanto lo que la pornografía va a mostrar sin parar. ¿Tiene esto vinculación con el tema de la pederastia? Sí, desde luego. No podemos olvidarnos de una cosa, que es que al final estamos hablando todo el rato de este esquema, ¿no? La excitación masculina en un patriarcado siempre está vinculada a la vulnerabilidad de las mujeres. Esa vulnerabilidad se puede dar en que ellas hayan dicho que no, en que estén dormidas, en que estén inconscientes, en que estén drogadas, en que estén borrachas, pero también en que sean menores. Quiero decir, que pensamos que eso va a ser un límite para la pornografía, pero no lo es. Los vídeos en que se viola a niñas, y hablo de niñas de 5 años, hace 10 años tenías que ir a buscarlos a la deep web, a internet oculto, de esto que tienes que entrar con un servidor y tal, o sea, no lo puedes ver desde tu móvil. Ahora ya no. En Xvideos y en Pornhub encontramos este tipo de pornografía, ¿no? Por tanto, sí que hay una tendencia a normalizar esto, pero ojo, no como algo completamente desorbitado en cuanto a violencia claramente, sino como otra manera más de concretar este esquema de excitación en el poder, consistente en decirte, aquí la vulnerabilidad de ella es que en lugar de tener 30 años tiene 15, o 7, o 5, ¿no? Entonces sí que lo encontramos, muy desgraciadamente lo encontramos ahí. Con respecto al tema de la ficción y la pornografía amateur, ¿no? Que es a la que te referías con lo de los vídeos de aficionados, esta es otra bastante habitual. La pornografía amateur es la que supuestamente, en lugar de estar grabada por grandes productoras en sets de rodajes con lo que denominamos actores y actrices porno, ¿no?
La pornografía amateur es la que un tío y una tía, o dos tíos, o quienes sean, graban en su casa, ¿no? Bien, entonces mucha gente lo que te dice es, no, a mí me gusta la pornografía amateur porque muestra realmente las relaciones sexuales y a las mujeres disfrutando, ¿no? Incluso te dicen. Bien. Claro, tenemos que tener en cuenta que detrás de esa pornografía amateur, habitualmente lo que tenemos es un hombre consumidor de pornografía queriendo hacer la fantasía de hacer el mismo pornografía, ¿no? Por tanto, ese tío ya ha visto pornografía, por tanto, ese tío va a excitarse con lo que ha visto en la pornografía y lo que va a querer hacer es repetirlo. O sea, la idea de, cariño, vamos a grabarnos, no aparece de la nada, aparece de que tú has visto mucha pornografía grabada, ¿no? Y por tanto se te ocurre esa idea. Bien, la diferencia, por tanto, entre la pornografía amateur y la otra pornografía fundamentalmente va a ser en cuanto a temas de la calidad de la máquina que graba, ¿no? Porque las prácticas que nos vamos a encontrar van a ser prácticamente las mismas. Se sigue la misma narrativa, con el placer en el mismo lugar, el sujeto de deseo es el mismo, las prácticas que se llevan a cabo son las mismas, el placer femenino queda completamente fuera de... O sea, ¿hemos hablado aquí de placer? No porque yo lo haya obviado, sino porque no existe el placer de las mujeres en la pornografía, ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrar exactamente el mismo esquema. Entonces, cuando te dicen es ficción, dices, bueno, primero de todo, no es ficción porque los propios hombres se encargan de hacerlo realidad y de trasladarlo a las vidas de las mujeres. No me cuentes que es ficción cuando vais a ser los primeros que vais a estar luego demandando esto a las mujeres con las que os vinculéis, ¿no? Uno de los argumentos. Bien, ¿qué les hace a las mujeres la pornografía? Aquí no me he parado a tratarlo porque el objetivo era analizar la violencia y esto es algo que se reproduce desde el comportamiento de ellos, ¿no? Pero, ¿qué les hace a las mujeres la pornografía? Es una cosa tremenda. Fijaos, entre el consumo de hombres y mujeres de pornografía hay dos diferencias principales. Y es, en cuanto a para qué consumen, los chavales, os hablo de estudios recientes desarrollados en el Estado español, ¿vale? Que tenemos varios estudios bastante cañeros. Los chicos consumen pornografía para masturbarse mientras la ven y las chicas consumen pornografía para ver qué es lo que tienen que hacer para mantener a un tío a su lado, ¿no? Y la segunda diferencia es en cuanto a la frecuencia y cantidad de consumo. Los hombres consumen cada vez más pornografía y las mujeres consumen cada vez menos pornografía, lo cual cuadra perfectamente con lo que acabo de decir, ¿no? Si lo que quieres es masturbarte y sientes placer con ello, es normal que sea algo que quieras hacer cada vez más. Y si lo que quieres es aprender qué te toca hacer, una vez lo has aprendido, ¿para qué voy a seguirlo viendo? Si ya sé lo que me toca, ¿no? Entonces las mujeres ven cada vez menos. Es curioso porque hay otra cosa de la que tampoco he hablado, que es el tema de la pornificación de la cultura. Esto es, el proceso por el que las narrativas, las ideas, la estética, la actitud de las mujeres y de los hombres que son propias de la pornografía se acaban integrando en la vida cotidiana de las personas. Es decir, las cosas específicamente pornográficas salen de la pornografía y se imponen en la vida cotidiana. Esto lo podemos ver en 100.000 millones de cosas en las que no voy a detenerme, pero sí que me voy a detener en un punto que es el interés tan claro de una gran parte de la sociedad en que las mujeres se comporten como se comportan las mujeres de la pornografía, en que las mujeres se comporten tal y como se comportan las mujeres a las que los hombres desean. Es decir, la pornografía no muestra los deseos reales de las mujeres, lo que muestra es cómo querrían los hombres que fuéramos las mujeres, ¿no? Los hombres querrían que las mujeres fuéramos complacientes, deseosas de satisfacer todos sus deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que veamos cómo todo este discurso se está integrando en la realidad, porque cuando nos ponemos a ver, yo veo muchas series de las que ven ahora la chavalería adolescente, y lo que encontramos es muy habitualmente este modelo de que la tía más popular, más tal, va a ser la que siempre está más dispuesta a pornificarse, a ser parecida a esas mujeres de la pornografía, a satisfacer todos los deseos de los hombres, ¿no? Marina Marroquí, que trabaja mucho con chavales, dice que ahora mismo la chavala más popular es a la que más tíos se le ha chupado en el baño del Insti. Encontramos un poco esa tendencia. Y esa tendencia al final tiene una cosa muy clara detrás, que es, hombre,
teniendo a la mitad de la población, véase los hombres, socializados en la pornografía, no va a haber suficientes mujeres prostituidas para que tú vayas a hacer todo esto. Vas a tener que empezar a hacerlo con las que estamos fuera de la pornografía, porque ¿qué van a hacer? ¿Explotarnos a todas? ¿Meternos a todas en un prostíbulo? Eso canta, ¿no? Entonces el objetivo es que esto se lleve al terreno de lo individual, como si esto fuera la libertad de elección de las mujeres. Es decir, tú como chavala eliges libremente que este es el modelo de mujer que quieres ser. Obviamente hay puntos de fuga, y esos puntos de fuga son los que, entre otros, el que tú dices de la sexualidad. Hay muchas mujeres que en este panorama, muchas chavalas, que dicen, joder, lo que me debe pasar a mí es que soy asexual, porque si esto es lo que entiendes que es el sexo, obviamente no te apetece nada, probablemente, ¿no? En cuanto tú tengas una conciencia crítica que te permite decir, no tengo la obligación de someterme a esto. Entonces parece que lo que ocurre es que soy asexual, cuando a lo mejor lo que me gusta es el sexo y no la violencia. Y me han dicho que la violencia es sexo, y por eso considero que soy asexual, ¿no? Cuando lo que no quiero es someterme a este tipo de sexualidad, ¿no? Entre comillas. Son unos de los puntos de fuga que encontramos. Aquí, chaqueta cuadros. Perdón, no sé tu nombre. Si Me decís los llamo Paula, nombres. pero es un poco irrelevante. Hola, Paula. Quería preguntarte, bueno, primero muchísimas gracias por la ponencia y por el libro, fue muy duro leerlo, pero súper necesario. Y quería preguntarte sobre los datos. Quiero decir, cuando has dicho que a partir del 2022 dejan de ser fiables porque resulta crucial para después conceptualizar bien la realidad y todo esto, ¿no? Con lo que tenemos encima. Un poco qué pasa en esas plataformas, si es que es una estrategia para lavarse la cara. Y ya está, muchas gracias. Esther, ahí tienes otra palabra. Sí, rayas. Bueno, pues en primer lugar darte las gracias porque eres de una claridad, de una pedagogía absoluta. Así que muchas gracias en primer término. Y yo quería preguntarte por tu opinión respecto a la llamada pornografía feminista, que es que vaya telita. Pero bueno, quería un poco, porque parece ser que se está utilizando esta vía para intentar no hacer una legislación adecuada y necesaria, y para cortar un poco también las alas a la legalización de la prostitución, y no lo que está pasando, que están dejando el tema metido en un cajoncillo, ¿no? Gracias. Aquí a mano izquierda tienes esta chica que tiene la mano levantada, Esther. Y ya solo tengo a esta chica de morado. Hola, soy Marta. Bueno, muchas gracias por tu charla. Tengo tu libro aparcado desde hace un año buscando fuerzas para leerlo y esto como que me va preparando. Desde que se me abrió el melón de la pornografía, hay dos cosas que me preocupan mucho. Una a nivel más personal, porque veo a mi alrededor, en mis amigos, este discurso en la línea incel, que también veo en la prostitución, en la que ya no basta con violar cuerpos, se exige que esa persona, esa mujer, les quiera y esté presente emocionalmente y finja ese amor, porque no les basta ya solamente con lo físico, quitando ese último refugio que es la disociación, ¿no? Y por otro lado, algo más industrial, el tema de la muñeca realista, para evadir la legislación, donde ya tenemos bares legales con muñecas hiperrealistas que ya se mueven, que ya contestan, que ya es difícil entender en un vídeo porno cuándo es un ser humano y cuándo es una muñeca, porque por un lado la disociación de la que he hablado y por otro lado porque estas muñecas ya pueden decir lo que quieran. A ver, son las 12:05, luego abramos otro turno, a ver si nos da tiempo. Hasta el cuarto tenemos, ¿vale? Abrimos otro turno cuando acabe Mónica. 1 y 2. Las últimas ya. Bien. Vale. Con respecto, tú habías preguntado lo de los datos, ¿verdad? Del 2020. En el 2020 ocurre una cosa, que es que hay varios casos de denuncias a Pornhub, a una de estas dos páginas web a la que os traía los datos, ¿no? De los 525 años, etcétera, etcétera. Hay varias denuncias que se ganan, ¿no? Denuncias del tipo, yo en concreto recuerdo dos. Una de ellas de
una mujer que encuentra su propia violación cuando era menor de edad en la página Pornhub, ¿no? Su vida, y una madre que encuentra a su hija que había desaparecido hacía no sé cuántos años porque empieza a verla en mogollón de vídeos que están subidos en internet. Estas denuncias se juntan con otras denuncias de mujeres afectadas, ¿no? cuya violencia sexual sufrida y filmada está subida efectivamente a este tipo de páginas y se difunde sin parar. Y entonces Pornhub se ve obligado a través de estos casos a bajar una gran cantidad de los vídeos que tenía. No recuerdo si baja 1/3 o 2/3 de la pornografía que tenía. O sea, imaginaos el reconocimiento de, sí, lo que tenemos aquí es violencia, que te ves obligado a perder una grandísima parte, un altísimo porcentaje de tu contenido, ¿no? Porque efectivamente sabes que no puedes pasar los filtros que aseguran que eso no es violencia, entre comillas, para esta gente, ¿no? Bien. Entonces los datos dejan de ser fiables porque al haber reducido mucho el contenido, pero a la vez tener el input que se le dio con la pandemia, de repente los intereses cambian y los datos sabemos que se manipulan mucho, ¿no? Igual que Pornhub de un tiempo a esta parte lo que viene diciéndote es que las mujeres consumen tanta pornografía como los hombres, cuando luego todos los estudios te dicen que eso no es verdad, ¿no? Todos los estudios hechos por académicos y académicas, sociólogos, sociólogas, con una metodología completamente garantizada, te dicen que esto no es verdad, pues obviamente si Pornhub te está diciendo que las mujeres ven tanta pornografía como los hombres, algún interés hay detrás, ¿no? Vinculado a lo que hablaremos después de la pornografía feminista, ¿no? Pero sí, es difícil ahí, por ejemplo, saber exactamente cómo han obtenido los datos a partir del 2020, porque pasan estas dos cosas que hace que luego haya una reconfiguración y los datos no acaban de cuadrar, ¿no? Si te metes realmente a analizar cómo los han obtenido. Por supuesto, lavados de cara hacen constantemente, desde poner el 8 de marzo el símbolo de la mujer en morado al lado del logo de Pornhub. Literal, esta es una de las vergüenzas mayores que de verdad, en fin, hasta eliminar la etiqueta de rape, ¿no? De violación, de manera que si yo ahora me meto aquí y busco violación, me dice, hay 0 vídeos de violaciones. Lo único que han hecho es quitar esa palabra y poner otras. Puedo encontrar exactamente los mismos vídeos, pero tengo que buscarlos de otra manera, porque parece que mantener la palabra violación, por lo que sea, cantaba un poco, ¿no? Entonces decidieron cambiarlo. Lo mismo que ha ocurrido con esa gran parte de vídeos que tuvieron que bajar, por cierto, ¿no? Porque las tuvieron que bajar, pero los subieron a otra. O sea, los propietarios de Pornhub no tienen solamente Pornhub, tienen Pornhub, Xhamster, RedTube, YouPorn, blu, 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 entonces lo bajan de un sitio y te lo suben a otro lado. Quiero decir, esto también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Hablamos de Internet. La pornografía feminista. A mí el tema de los oxímorons me divierte muchísimo. Contradicciones en los términos. Es un juego al que a mí me encanta jugar. Pornografía feminista nos lo quieren vender los mismos que nos quisieron vender que existe algo así como una prostitución feminista, ¿no? Exactamente igual. Lo que encontramos de nuevo es una estrategia de la propia industria de la explotación sexual de las mujeres, utilizando un término de Rosa Cobo, que es que cuando el feminismo... Fijaos, os voy a explicar esto tirando de cuándo aparece la idea de hacer una pornografía feminista. La primera vez que alguien dice, la solución es pornografía feminista, es en los años 80. Un poquito avanzada la década de los 80, ¿no? O sea que esto viene ya de largo. Y esto ocurre en un momento en que todo el movimiento feminista radical está completamente centrado en analizar y criticar la pornografía. Y están haciendo un trabajo fabuloso de concienciar a la población sobre que la pornografía, que está empezando a hacer el boom en aquellas décadas, es un material que reproduce la violencia, la desigualdad, la deshumanización de las mujeres, etcétera, etcétera. Y es aquí cuando aparece la idea de la solución es hacer una pornografía feminista. Y este momento es muy importante para entender el punto. ¿Por qué? Porque al final te permite desactivar la crítica que estaban haciendo las feministas, ¿no? Y te desvía el foco del debate, porque fijaos, si no lo piensas mucho, lo de hagamos una pornografía feminista te puede colar. Pero si te paras a pensarlo, dices, escucha, es que las feministas no estaban criticando la pornografía porque hubiera poca variedad. Por tanto, hacer una variedad nueva de pornografía
no soluciona el problema. Lo que las feministas estaban y estamos diciendo es que la pornografía es un problema por sus vínculos con la violencia y que responde a una desigualdad estructural de una sociedad a la que llamamos patriarcado y que, por tanto, aunque hagamos otro tipo de pornografía, los hombres van a seguir viendo la que ven, porque es la que responde a su deseo tal y como se construye en una sociedad patriarcal. Por tanto, incluso aunque fuera posible hacer una pornografía feminista, incluso aunque fuera posible que existiera algo así, no arreglaría el problema del que estamos hablando. Lo que pasa es que esto coló porque generó un lugar muy cómodo para estar. Generó un lugar muy cómodo para estar porque te permitía hacer lo que están haciendo con la prostitución, que es decirte que hay una buena y una mala, ¿no? Entonces tú eres muy moderno, muy progre y muy transgresor si dices estoy en contra de la trata pero a favor de la prostitución libremente elegida, ¿no? Es un lugar muy cómodo porque eres muy buena persona y te posicionas contra la trata, pero a la vez mantienes tus privilegios porque todavía sigue habiendo una cota de mujeres que está a tu disposición para que tú accedas a sus cuerpos. Con la pornografía han hecho lo mismo. Te distinguen la buena de la mala. Entonces, todo el mundo está en contra de la pornografía en que aparecen mujeres explotadas y menores de edad y no sé qué, pero el porno feminista no me lo toques, ¿no? Claro, el porno feminista lo que permite, la idea del porno feminista lo que permite es que se genere un lugar muy fácil para estar por parte de un sector muy grande de población, que es que no te ocurre lo que nos ocurre a las feministas abolicionistas, que es que súper rápido te van a decir que tienes un problema con el sexo, ¿no? ¿A qué puritana, mojigata? Neomonja. Yo cada vez que me llaman neomonja me apunto un punto en mi carné de feminista. Digo, punto para mí, neomonja, genial. Es como, ¿en serio piensas que cuando yo critico la pornografía estoy criticando el sexo? A ver si el problema lo vas a atender tú, que estás confundiendo los términos, ¿no? O sea... Pues la pornografía feminista tiene un poco esta función. Decirte que efectivamente existe esa posibilidad. Tendremos que pensar si algo que ha nacido para reproducir la desigualdad de poder y que está basándose en los esquemas de los que hemos hablado es algo a lo que podemos denominar feminista o no, ¿no? Es como, ¿la prostitución puede ser feminista? La prostitución, cuando sabemos que es un esquema en que el hombre es el sujeto cuyo deseo siempre es un derecho, que además es el que tiene el dinero y una mujer que... o sea, ¿a esto le vamos a poder llamar feminista? Bueno, es que el feminismo no es un adjetivo que le podamos poner a cualquier cosa, ¿no? Igual que no diríamos que... no, ahora vamos a abrir McDonald's anticapitalistas, ¿no? Esto cualquier persona diría, estás de coña, ¿no? O sea, nos estás tomando el pelo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Tal cual. Bien. El tema de la exigencia de entrega de... Sí, para hacer un... Es un momento muy angustioso, ¿eh? Cuando te suena el móvil y no lo encuentras. Yo lo paso fatal, me ha pasado alguna vez, no te preocupes, nos pasa a todas. Bien. La exigencia de entrega a las mujeres prostituidas, ¿no? Esto, sí, esto es algo que cuenta mucho Amelia Tiganus, que es una teórica feminista para mí imprescindible y que además ha sobrevivido al sistema prostitucional. Y ella hace teoría feminista partiendo de también la experiencia y el conocimiento que tiene del sistema prostitucional desde dentro, ¿no? Y para mí es algo también imprescindible de escuchar, ¿no? Y ella en muchos artículos, en concreto en un artículo que se llama La revuelta de las putas, que es de antes de su libro, si no lo habéis leído es lo que tenéis que hacer ahora después al salir, o sea, ir a comprar La revuelta de las putas. Ella dice que hay muchos tipos de puteros, ¿no? Y que uno de los peores es precisamente el que no te permite disociar, ¿no? O sea, el que exige que no haya simplemente una disponibilidad de un cuerpo para ser utilizado, sino que exige que haya una presencia de una persona que además hace todo el paripé de que está deseando esto. Y esto es terriblemente cruel, porque una de las... O sea, si entendemos la prostitución como lo que es la explotación sexual de mujeres por parte de hombres a los que no desean, si entendemos que la prostitución es una y otra vez permitir que un tío al que no deseas, que te da repelús, que te produce desagrado, acceda a tu cuerpo, ¿no? Toque su piel con la tuya, te sude encima, quiero decir, un montón de cosas terriblemente desagradables, la única salida que queda muchas veces en esa situación es la de disociarte. Es la de está aquí mi cuerpo, pero mi cabeza no está. Mi cabeza no está.
Entonces, el hecho de que haya hombres que exijan ese paripé de yo estoy deseando esto, ¿no?, es una de las vueltas de tuercas más crueles que encontramos por parte de los puteros a las mujeres que están en situación de prostitución. Es curioso porque sí que hay hombres que ya han crecido en un contexto en que se supone que ya el deseo y el placer de las mujeres es importante, ¿no?, porque la revolución sexual ya fue y todo esto, y que dan una vuelta de tuerca en el deseo también bastante perversa, que es: yo lo que quiero es que la mujer disfrute, porque cuanto más la haga disfrutar, más está ella perdiendo el control sobre sí misma y por tanto más control tengo yo sobre su cuerpo, ¿no? O sea, es una vuelta de tuerca en que se entiende el placer de una mujer como una pérdida de control sobre sí misma. Esto lo vemos muy claramente en la pornografía, que muchas veces cuando se muestra el placer de las mujeres, se muestra a mujeres como que se ponen bizcas, que se les cae la baba, ¿no?, como cosas que muestran una pérdida de control sobre tu propio cuerpo bastante grande, ¿no? Esto se erotiza mucho porque al final es: yo tengo el control sobre tu cuerpo por medio de que soy capaz de hacerte disfrutar hasta que se te cae la baba, ¿no? O sea, ¿se entiende un poco también esta otra vuelta también chunga? Bien, esto es lo que también exigen en muchos casos, ¿no? Y por tanto los puteros no te van a decir que las tías no están disfrutando. Todo putero piensa que las mujeres con ellos tienen chorrocientos millones de orgasmos, que dices tú, ya, esa es la única ficción de la pornografía, son los orgasmos de las mujeres. Pues en la prostitución encontramos lo mismo. Pero encontramos la exigencia de los hombres de que se finja ese a mí me está encantando, ¿no? Porque eso es lo que le va a permitir a él corroborar que efectivamente él no es un putero como los demás. Él es un machote, él la trata bien, ella sí que quiere estar con él, etcétera, etcétera. Cuando a la vez se exige a las mujeres que hagan efectivamente este paripé, ¿no?, esta performance tan dolorosa y tan cruel. Bueno, nos quedan 7 minutos para cumplir con el horario. Tenemos 2 palabras pedidas. Allí al fondo. Espera. Me quedan cosas. Sí, de lo que has dicho me faltan cosas. Vamos a seguir. Voy a ir más rápido, ¿vale? Voy a intentar ir más rápido. Las muñecas hiperrealistas. 2 cosas que había apuntado que son importantes. En primer lugar, ¿quién había preguntado? También. Se están comercializando ya muñecas hiperrealistas y yo creo que hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, significativas y a analizar. Una, están creando muñecas que tienen la opción de decir que no. Da para analizar. ¿Por qué? Porque si yo te creo una muñeca que emula a una mujer para que tú puedas satisfacer tus deseos accediendo a un cuerpo de plástico o de alguna manera y tal, pues yo le voy a poner las características que a un hombre le exciten, ¿no? Entonces voy a hacer muñecas rubias, morenas, como dicen en la pornografía, tetonas, con tetas pequeñas, gordas, flacas, negras, blancas, asiáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además ahora les han incluido una función muy importante, que es la función de que digan que no. ¿Por qué? Porque los hombres quieren consumir muñecas que tengan la opción de decir no quiero y resistirse y llorar. Lágrimas reales. Esto es lo último que les han incluido a las muñecas. Y segundo, la comercialización de muñecas hiperrealistas de niñas. Muy importante. Te lo venden diciendo, no, ya que los hombres tienen este deseo, lo mejor que podemos hacer es que lo satisfagan con muñecas, porque si no lo que van a hacer es violar a niñas reales. Y lo que tenemos que preguntarnos es, a lo mejor lo que conviene es plantearse de dónde sale ese deseo de los hombres y en lugar de legitimarlo, intentar deshacer toda esa construcción que hace que a un hombre le acabe excitando violar a una niña pequeña. Digo, ¿no? O sea, se entiende un poco la vuelta de tuerca, te dicen, no, es un deseo natural, los pobres no pueden hacer nada para evitarlo, entonces lo que nos conviene es que tengan acceso a muñecas con forma de niñas. No, lo que nos conviene es que ese deseo desaparezca, ¿no? Porque pone en riesgo a todas las niñas, ¿no? Pues muchas gracias, Mónica, no solo por tus aportaciones técnicas, sistemáticas, ¿no?, de todas las informaciones que nos dan, sino por entregarte que has hecho hoy aquí al auditorio. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, te lo agradecemos.